Bueno, tienes que hacerle entender al paciente que cuando llega a un centro, el tratamiento real no es el tratamiento médico, es el tratamiento psicoterapéutico que va a seguir. Digamos, el tratamiento que va más dirigido hacia el aspecto conductual. O sea, a la adicción se llega por un factor ambiental y por un factor genético. O sea, el factor genético no podemos modificarlo para nada, el factor ambiental evidentemente sí, y es donde realmente se actúa. Tenemos que cambiarle las costumbres, tenemos que cambiarle las formas, tenemos que cambiarle la manera de entender la vida, cómo gestionar sus sentimientos. Pero es verdad que cuando se deja de consumir una sustancia aparece el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia tiene una serie de características comunes para todo lo que tú vayas a consumir. Da igual lo que consumas, que siempre te va a aparecer en el síndrome de abstinencia pues una ansiedad, una depresión, una angustia, una dificultad para dormir, o sea, sensaciones que de alguna manera tenemos que intentar paliar, evitar que esas situaciones aparezcan, que no nos aparezca una ansiedad, una depresión, una angustia y que no tenga tantas dificultades para dormir. Y ahí va dirigido el primer eslabón del tratamiento farmacológico en un centro, evitar estos síntomas, que estamos hablando de un tratamiento más bien sintomático, ¿vale? Luego, evidentemente, cada consumo pues, tiene unas características específicas. Hay consumos que a lo mejor te llevan a padecer pues, escalofríos, dolores musculares, calambres, vómitos, diarrea, y habría que intervenir específicamente en ello. Y otros consumos, por ejemplo en el tema del alcohol, que podríamos estar hablando de un delirium tremens o una convulsión, que estamos hablando de un efecto realmente muy negativo y muy complicado que hay que intentar siempre evitar bajo todos los conceptos. De ahí que el tratamiento médico sea muy importante en los 15-20 primeros días del tratamiento. Una vez pasados estos 15 o 20 días aproximadamente, ya estamos en condiciones de poder decir que, bueno, que el riesgo en el síndrome de abstinencia ha desaparecido y ya podemos valorar mejor al paciente y ver si realmente necesita o no necesita continuar tomando medicación. La gran mayoría, gracias a Dios, ha pasado los 20 días, pues si su evolución es buena, que suele serla, pues a partir de esa fecha pues ya empezamos a reducir medicación o incluso a quitarla. Si desgraciadamente apareciera algún síntoma, como una ansiedad, como una depresión, como una angustia, como cualquier otra patología que pueda acompañar al síndrome de abstinencia, pues tendríamos que mantener un poco más tiempo la medicación o modificarla. La más compleja, evidentemente, es la benzodiazepina. O sea, no le damos nunca importancia a la benzodiazepina, no le damos importancia, por ejemplo, al cannabis, no le damos importancia a la marihuana. Parece que la miramos desde una óptica como una, digamos, una adicción secundaria, es una droga menor. Evidentemente, gracias a Dios, ya esos términos han desaparecido y nos estamos encontrando en verdaderos problemas por ejemplo, con el cannabis. O sea, personas que entran en brotes psicóticos y que estamos hablando de un síndrome de abstinencia súper complicado, difícil de tratar y difícil de manejar. Y los pacientes lo viven pues, muy intensamente, muy mal. El alcohol, bueno, pues también estamos hablando de un consumo que te lleva a una adicción, que te lleva a ciertos riesgos en el sentido de que pueda aparecer pues, una convulsión o puede aparecer un delirium tremens y que son de alguna forma síntomas muy llamativos y muy complejos. Las demás drogas, evidentemente, tienen también sus riesgos, pero quizás sean riesgos que podamos manejarlos más fácilmente desde un punto de vista médico que no, o psiquiátrico, que no, por ejemplo, lo que es el cannabis, lo que es el alcohol, que sí, que la mayoría de las veces las benzodiazepinas, que no le dan importancia y que realmente son drogas muy serias a la hora de tratarlas. Normalmente la complejidad de los casos viene dada por el síndrome de abstinencia. Pacientes que a lo mejor en el síndrome de abstinencia, como comentábamos anteriormente, pues le puede aparecer, en caso de alcohol por ejemplo, o un delirium o una convulsión, y estamos hablando de una patología que es muy llamativa y que hay que actuar muy rápido, digamos que es de urgencia, no estamos hablando de una patología o de un síntoma que podamos esperar 2 días, 3 días en tratar, sino que tiene que tratarlo ipso facto en el momento.
Otros casos complicados, pues la aparición, por ejemplo, de brotes psicóticos que también aparecen a la hora de afrontar un síndrome de abstinencia. Esos brotes psicóticos también son tratamientos que tienen que ser isofacto inmediato, de urgencia, no son tratamientos que tú puedas esperar 2 días, 3 días para poder atenderlo. Entonces, casos de estas características, desgraciadamente, son tantos los pacientes que se ven a diario que estamos viéndolo pues, un día sí y otro también, pero bueno. Hasta ahora podemos tocar madera, la mayoría de los casos pues, se van resolviendo sin ninguna importancia. Sobre todo ansiolíticos, antidepresivos, lo que tenemos totalmente contraindicado y que no solemos utilizar nunca, pues son las benzodiazepinas. La benzodiazepina se utiliza digamos, en dosis muy, como te diría, muy exactas y durante muy poquito tiempo, para evitar precisamente el que un paciente acuda con una adicción y se vaya con otra adicción. No tendría mucho sentido que un paciente llegara diciendo que tiene un problema porque bebe mucha Coca-Cola, por decir un nombre, y que le hagamos una receta de que a partir de ahora beba usted Pepsi-Cola, o sea que no tiene ningún sentido. Entonces hay que utilizar la benzodiazepina, hay que utilizarla en numerosas ocasiones, pero como yo digo, habas contadas y en una cantidad muy medida y durante un espacio de tiempo muy cortito. En el caso, por ejemplo, de heroína, pues hay que utilizar metadona o metacedín. Desgraciadamente tenemos que utilizarlo y lo tenemos que utilizar porque el síndrome de abstinencia te puede provocar unos síntomas pues, demasiado llamativos y demasiado peligrosos. Nosotros solemos utilizar en nuestro centro siempre metacedín. Lo que pasa es que sí es verdad que el metacedín tenemos un problema y es que digamos la dosificación que existe en el mercado en farmacia pues es muy pequeñita, estamos hablando de 5 miligramos y hay pacientes que a lo mejor vienen con una dosis de metadona ya en su tratamiento a lo mejor de 80, 90 o 100, 120 y no podemos permitir el tenerle que dar a un paciente pues no sé, 20 pastillas de metacedín, no tendría ninguna lógica. Entonces, en esos casos seguimos con metadona y ha llegado un momento en que podemos hacer la conversión de la metadona al metacedín, dejamos de darle metadona y empezamos a utilizar el metacedín, que siempre es más cómodo de utilizar a la hora de poner los tratamientos. El fentanilo es una guerra que ya viene de largo, no es una cosa que haya surgido ahora. Ahora es que es cuando la sociedad está empezando a tener conciencia de ello, pero es una guerra que venimos manteniendo todos los médicos en atención primaria, se viene manteniendo desde hace muchísimos años el fentanilo pues era un producto que había que tener muchísimo cuidado a la hora de utilizarlo y saber muy bien a quién iba dirigido. El problema está cuando el fentanilo sale al mercado y los controles, desgraciadamente, muchas veces no funcionan todo lo bien que uno quisiera y se le escapa al control del médico, al control del paciente. A partir de ese momento empieza a hacer una carga y empieza a hacer un problema. Hoy estamos viendo problemas muy serios con el fentanilo. Ya hemos tenido aquí algunos casos de pacientes que han venido con una adicción al fentanilo y el tratamiento es un poquito complicado. Pero sinceramente, si el paciente tiene ganas, el paciente quiere hacerlo, normalmente la evolución es buena. Hombre, yo lo primero que les diría a esa familia era que, primero que nada, se formaran ellos. Porque muchas veces la dificultad del acceso a este tipo de pacientes, tú lo has comentado perfectamente, estamos hablando de críos de 12 años, de 13 años, 14 años, donde los medios que tenemos no están a disposición, o sea, no pueden, digamos, acoger a ese tipo de pacientes. Entonces, ese tipo de pacientes tendrían que tener un tratamiento muy específico, muy especial, y por parte de unos profesionales que se dirigieran solo y exclusivamente a esas edades, ¿no? En ese caso, lo primero que de alguna forma, desgraciadamente, está fallando es la formación que tienen, digamos, los adultos que le rodean al paciente, con lo cual yo lo primero que le aconsejaría a esa familia fuera que hiciera un tratamiento de terapia familiar para ver cómo actuar a la situación que se está planteando con ese tipo de críos. Estamos hablando de enfermedad crónica porque tenemos una base científica, orgánica, que es los genes, o sea, el factor genético.
Factores genéticos, desgraciadamente ahora mismo no podemos modificarlos. Y ya tú, desde que nace con unos genes que te vienen con una predisposición a padecer esta enfermedad. Y si nosotros hacemos una analítica a cada uno de los pacientes que entraran aquí, veríamos que tienen los genes. El que consume cocaína, pues el gen que te lleva al consumo de cocaína alterado un 80, un 90, un 100%. El que consume al hachís lo tiene alterado un 80, un 90%. Y esa es la explicación de por qué uno consume hachís, otros consumen cocaína, otros consumen heroína. El gen. Pero luego dice, ¿el gen solo puede provocar la enfermedad? No la puede provocar. El gen te predispone a padecerla. Para poder padecer la enfermedad se tiene que dar también un factor ambiental. ¿Y ese factor ambiental en qué consiste? El desarrollo escolar, el desarrollo de la infancia, el desarrollo en la familia, si ha habido bullying en la escuela, si hay problemas en la sociedad en la que se mueve, en las pandillas donde se ha movido, en el trabajo. Bueno, pues uno de los condicionantes fundamentales en la primera etapa de la vida es la familia. Si ha habido unos padres separados, si ha habido una problemática familiar dentro del entorno en el que el niño se ha movido, esa problemática la lleva. Ya está predisponiéndolo todavía más a que el gen aparezca y tenga la necesidad de consumo. Luego, teniendo muy claro que existen dos factores, esos dos factores están ahí. En este no podemos actuar, pero en este sí. Por eso es fundamental lo que es la terapia. Yo le digo a la gente, tú vienes aquí queriendo dejar de consumir. Y yo te digo de antemano que te olvides de dejar de consumir. Si tú no quieres consumir, si tú quisieras consumir, no estabas aquí. O sea, tú vienes aquí porque quieres no tener necesidad de consumir, que estamos hablando de una cosa distinta. Ahí es donde nosotros tenemos que actuar, ahí es donde tenemos que preparar. Y te vas a enfrentar pues, a una situación con 20, con 30 personas, cada una de unas características, de una formación distinta, de una cultura distinta, de una edad distinta, de sexo distinto, pero que te van a provocar una problemática permanente. Y esa problemática permanente que tú vas a mantener es la misma que tú estás teniendo en la calle. En la calle no te sabes enfrentar a ella y aquí vas a aprender a enfrentarte. Porque cada vez que tenga un problema con alguien, vamos a intentar hacerte ver que ese problema se puede solucionar a lo mejor hablando, o a lo mejor viendo las cosas de manera distinta, o viendo que no siempre llevas la razón. O sea, es que no sé si me estoy explicando bien, pero estamos hablando de que lo fundamental es el tratamiento conductual que puedes hacer aquí. La importancia no la tengo yo, la importancia la tiene el terapeuta, la importancia la tiene el psicólogo, la importancia la tiene las terapias grupales e individuales. El tratamiento, bueno, pues es un tratamiento sintomático que puede variar dependiendo del síntoma que estés presentando, pero nada más. Digamos que esto sería más sota, caballo y rey, más protocolizado. O sea, yo puedo hacer un protocolo de tratamiento sin ningún tipo de dificultades. El protocolo ahí es distinto. Yo tengo un caso que para mí ha marcado muchísimo y que además me encanta de ese paciente, lo tengo siempre lo tengo delante de mí. Y es un crío que nos llegó, precisamente un crío con 18, 19 años, nos llegó a uno de los centros, los recuerdo con unas rachas hasta aquí, o sea, con sucio hasta más no poder, venía descalzo. Tanto es así que en la primera entrevista casi que no podíamos hacerla, porque él pasaba de todo, se olvidaba de todo, vivía en la calle haciendo juegos malabares, y le digo, mira, vete a ducharte, arréglate un poquito y ahora cuando te duches te quite todo, de venir para acá. Digo, ponte unos zapatos. Y dice, no traigo, yo no tengo zapatos. Y tuve que pedirle a uno de los chavales del centro que le regalara una zapatilla, ¿no? Bueno, pues ese chaval, curiosamente, nadie daba un duro por él. Nadie daba un duro por él. Ese chaval hoy está acabando su carrera. Ese chaval lo ves que llega al centro, que viene a verme de vez en cuando y totalmente peladito, afeitadito, con una ropa que yo le digo, mira, estás para irte no sé, de maniquí o de cosas de este tipo, ¿no? Porque la verdad es que es un encanto y tiene una capacidad acojonante. O sea, que es un chaval que para mí me ha marcado un poco. Otro que yo recuerdo también, que también marcó mucho, fue un chaval que venía polimedicado, o sea, bestialmente medicado al pobre y que prácticamente no podía hablar, se le caía la baba. No evolucionaba. Nosotros teníamos miedo de quitarle la medicación porque venía con unas historias de brotes psicóticos, de antecedentes psiquiátricos muy complicados, pero un día pues decidimos el equipo, porque lo decidimos todo el equipo, de jugárnosla con él y quitarle toda la medicación. Bueno, pues ahí
tiene su negocio, vive en su ciudad natal, se monta un negocio, vive perfectamente, se ha casado, tiene un hijo y nos llama de vez en cuando para decirme que bueno, que está fenomenalmente bien, que es lo único que yo recuerdo. Yo empecé a tratar en el año 86. En el año 86 empecé a trabajar en las adiciones y desde entonces pues he seguido siempre haciéndolo. Unas veces con más fuerza, otras veces con menos fuerza, porque también este trabajo algunas veces te quema un poquito, te cansa un poquito. Al principio yo muchas veces me río porque digo, yo en aquella fecha era el médico, el psicólogo, el amigo, el familiar, el hermano del paciente, lo era todo, ¿no? Porque no existía nada, los psicólogos no existían, los psiquiatras no querían saber nada de las adicciones, los médicos tampoco, porque no se consideraba ninguna enfermedad, se consideraba simplemente un vicio o una mala actitud frente a la vida y ya está. Y en aquella fecha pues fue muy complicado, aparte en aquella fecha todo lo que existía era heroína. Nosotros no hablábamos de adictos, hablábamos de heroinómanos, ¿no? No hablábamos de alcohólicos, hablábamos de borrachos. Y no te voy a seguir hablando porque me parece ya palabras muy fuertes, pero en aquella fecha era muy complicado. La mayoría de la gente lo que tenía era, consumía heroína, el SIDA empezó a hacer la debacle entre los heroinómanos y la verdad es que tampoco conocíamos la enfermedad. Yo me tuve que ir a Francia a enterarme de cómo era la enfermedad, porque todavía en España pues prácticamente en aquella fecha se hablaba muy poquito de lo que era el SIDA. Y yo me fui a Francia en el año 87 para poder formarme en eso, ¿no? Y la enfermedad aquella fue horroroso, destruyó muchísimas vidas y quitó muchísimas criaturas del medio, pero bueno, poco a poco la verdad es que ha ido cambiando. Hoy el trabajo que se está haciendo yo lo veo muy serio, muy bueno, porque ya el trabajo no es del médico solo, está el psicólogo, está el terapeuta, está el monitor, está el centro, o sea que están las terapias. De alguna manera, lo que se hacía entonces, que tú sacabas a una persona del consumo, de la adicción, y te lo colgabas en el brazo y le decías, bueno, pues a partir de ahora ya no eres adicto a la sustancia que estés consumiendo, sino que eres adicto a Antonio Peña. Y hoy, gracias a Dios, pues no, hoy se hace adicto a un programa y a través del programa, pues no sé, su vida evoluciona y cambia y yo creo que la ventaja es muy grande con respecto a lo que se hacía entonces.